Hola, a mis compañeros y a mí nos tocó hablar sobre el tema de las proteínas. Para que les sea más fácil el relacionarse con el tema y lograrlo comprender, le mencionaremos lo siguiente: la definición de las proteínas, la clasificación de las proteínas, las funciones de las proteínas, las estructuras de las proteínas, la desnaturalización de las proteínas y algunos ejemplos de la misma. A continuación los dejo con mis compañeros para que le muestren la información de cada uno. Hola, mi nombre es Giselle García Lizalde y yo le voy a dar una pequeña introducción hacia el tema de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Primero que nada, quiero mencionar que la diversidad de funciones que hacen posible la vida requiere la acción de las proteínas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las proteínas son de suma importancia en todos los seres vivos, ya que son biomoléculas y intervienen en todas las propiedades que caracterizan a los seres vivos. Más específicamente, las proteínas son polímeros lineales de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Hay un gran número de aminoácidos en la naturaleza, cientos de ellos son de origen biológico. Sin embargo, solo 20 se utilizan durante la síntesis de proteínas de los seres vivos. ¿Qué traté de decir con esto que le mencioné? Pues que realmente las proteínas requieren un lugar de máxima importancia en los seres vivos, ya que todos los procesos biológicos requieren la presencia o actividad de este tipo de sustancia, ya que cada proteína tiene una función diferente. También quiero mencionar que las proteínas están formadas por una cadena de aminoácidos unidos entre sí a través de enlaces peptídicos. De hecho, se consideran proteínas si son más de 80 o 100 aminoácidos unidos entre sí. Si son menos, no se consideran proteínas. Hola maestra, a mí me tocó el funcionamiento de las proteínas. Pues vamos a empezar por el funcionamiento del ser humano. Más que nada nosotros funcionamos por el método de metabolismo y pues por nuestras funciones y las redes metabólicas que podamos tener en nuestro organismo. Pero para llevarlas a cabo necesitamos una serie de proteínas necesarias para poder vivir plenamente y pues esta depende del funcionamiento de nuestro cuerpo. También depende de la actuación acertada de nuestras proteínas y de la interacción con otros mismos mecanismos que podamos tener nosotros en el ser humano. Las proteínas se llevan a cabo gracias a labores biológicos que se producen como la catalización, transporte y señalización, que estos son mediante su tipo de formación que tienen, su tipo de estructura que poseen. Las proteínas, gracias a ser muy importantes en la vida diaria, es muy importante consumirlas, pero también no porque sean proteínas tendrían que estar en todos los mecanismos celulares. Estas necesitan cierto desarrollo y saber cómo y cuándo se pueden necesitar en nuestro mismo organismo. Hay varios ciertos tipos de formas en las que podríamos presentar las proteínas, ya sean como enzimas, que esto, por ejemplo, es un mecanismo de regularización. La propia salud de un ser humano depende de la buena proteína que estemos consumiendo y la proteína que contengamos en nuestro organismo. Gracias a su estructura nativa podemos tener grandes beneficios en nuestra vida diaria. Hola, mi nombre es Melanie Estrada Esteves y a mí me tocó hablarles sobre la clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios, como su estructura y su función. A continuación te presento algunas de las clasificaciones más comunes que son las ya mencionadas. Clasificación según la estructura. Proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada y fibrosa como el colágeno y la queratina. Proteínas globulares. Tienen una estructura esférica o globular como las enzimas y las proteínas de transporte. A continuación te digo la clasificación según la función. Proteínas estructurales. Proporcionan estructura y soporte a las células y tejidos como el colágeno y la queratina. Proteínas enzimáticas. Catalizan reacciones químicas de las células como las enzimas digestivas. Proteínas de transporte. Transportan moléculas y iones a través de las membranas celulares como las proteínas de transporte de iones. Proteínas de defensa. Protegen al organismo como patógenos y daños, como las proteínas del sistema inmunológico.
Y por último, proteínas de almacenamiento. Almacenan nutrientes y moléculas esenciales como las proteínas de almacenamiento de hierro. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, me presento, mi nombre es Miguel Alejandro Villagarcía y me tocó la parte de estructura de la proteína. Las proteínas son moléculas complejas que desempeñan roles cruciales en todos los procesos biológicos, ya que con ella su construcción de tejidos hasta la catálisis de reacción química, su función está intrínsecamente ligada a su estructura, que se organiza en 4 niveles jerárquicos: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estructura primaria. La estructura primaria es una proteína de su secuencia lineal de aminoácidos. Imaginen cada collar de perlas donde cada perla representa a un aminoácido y el hilo que las une es un enlace peptídico. Esta secuencia no es aleatoria. Esto determina por el código genético del ADN. Cualquier alteración en su secuencia, incluso solo un cambio de un aminoácido, puede tener consecuencias drásticas en la estructura y funcionamiento de la proteína. Por ejemplo, la anemia falciforme es causada por la sustitución de un solo aminoácido en la hemoglobina. Estructura secundaria. La estructura secundaria se refiere al plegamiento local de la cadena pelopeptídica y los patrones más comunes son la hélice alfa y la lámina beta, establecidos por puentes de hidrógeno entre los átomos de esqueleto peptídico y la hélice alfa en una estructura enrollada, mientras que la lámina beta es una estructura plegada. Es importante diferenciar entre la lámina beta paralelas y las antiparalelas, ya que la orientación de las cadenas polipeptídicas cambia. Adicionalmente existen los giros beta que conectan hembras de la lámina beta y hélices alfa, permitiendo cambios en la dirección de la cadena polipeptídica, y estos patrones proporcionan la base para la estructura tridimensional de la proteína. Estructura terciaria. La estructura terciaria describe la disposición tridimensional global de la cadena polipeptídica. Esta estructura está determinada por diversas interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos, incluyendo puente de disulfuro, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno e interacciones iónicas. Las interacciones hidrofóbicas en particular juegan un papel crucial, ya que con los aminoácidos hidrofóbicos tienden a agruparse en el interior de la proteína, lejos del agua, ya que dentro de las estructuras terciarias encontramos los denominados proteicos, que son regiones con funciones específicas. También las chaperonas moleculares, que son de gran importancia, ya que con estas facilitan el plegamiento correcto de la proteína. Esta estructura define la forma final y el funcionalidad de la proteína. Estructura cuaternaria. Algunas proteínas, como la hemoglobina, tienen una estructura cuaternaria que implica la organización de múltiples subunidades polipeptídicas en complejos proteicos. Estas subunidades pueden ser identificadas o diferentes, y su interacción permite la regulación alostérica, donde la unión de una molécula a una subunidad afecta la función de otras. Los complejos multiproteicos son un conjunto de proteínas que se unen para realizar funciones complejas, y la estructura cuaternaria es vital para su creación. Hola, a mí me tocó el tema de la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué es la desnaturalización de las proteínas? Es un proceso mediante la estructura tridimensional pierde su forma biológica, es decir, a temperaturas de calor. Esa podría ser una de las causas. Uno de los ejemplos que yo les puedo dar de acuerdo a la desnaturalización de las proteínas es la clara de huevo. Al momento de cocinarse pierde lo que es su proteína. También a base de lo que son los instrumentales, al momento de esterilizarlos también forma parte de la desnaturalización de una proteína. También puede ser irreversible y irreversible. O sea que puede ser en ambas formas, que podría hacerse tanto como al principio de forma de calor a el calor agarrando la proteína.
A mí me tocó ejemplos de proteínas y empezaríamos por la definición. Son macromoléculas de aminoácidos esenciales para la función celular. Seguiríamos con clasificación por función. Son enzimas, amilasa, hidroxida, almidón, y luego los estructurales, que es colágeno, da resistencia a los tejidos, y seguiríamos con transporte. Es hemoglobina, transporta gases en la sangre. El siguiente punto sería por estructura, serían fibrosas, queratina es un componente estructural. Después globulares, es insulina, regula la glucosa. Pasaríamos con funciones, serían defensa, inmunoglobinas que neutralizan el antígenos, y luego el movimiento, actina y miosina, permiten atracción muscular. Pasaríamos por estructura, primaria, secundaria y terciaria y cuaternaria. Primaria es insulina, un ejemplo de ello, secuencia específica de aminoácidos. La segunda es la secundaria, colágeno, hélice triple estable. Y terciaria es mioglobina, almacena oxígeno. Cuaternaria es hemoglobina, 4 subunidades con grupos hemo. Pasaríamos con desnaturalización, que sería la última, que es pérdida de estructura por temperatura, pH o químicos. Y el ejemplo de ello sería la ovalumina, como por ejemplo una clara de huevo, se desnaturaliza con calor.